¿Qué, Simba? ¿Ahí te vas a quedar? Vale. Para entender cómo funciona el sistema nervioso, cómo son sus partes, cómo se relacionan entre ellas, podríamos utilizar la analogía de un ordenador. Pero la realidad es que yo no tengo ni idea de ordenadores, ni de informática, ni de cómo funcionan. Así que en lugar de eso, hoy vamos a hablar del sistema nervioso como si nosotros fuésemos marionetas. En el último vídeo sobre fisiología estuvimos viendo cómo son las células que forman el sistema nervioso y cómo funciona la sinapsis, es decir, la comunicación entre neuronas. Pero hoy vamos a ver el sistema nervioso como con menos zoom, ya no célula a célula, sino como hilos que conectan partes del cuerpo. Veréis, en términos generales, el sistema nervioso está formado por los centros nerviosos y los nervios, que en humanos y otros animales vertebrados llamamos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el encargado... ¿Qué? Si has querido entrar tú. El sistema nervioso central es el encargado de recibir la información que proviene tanto de estímulos internos como externos y está formado por la médula espinal y el encéfalo. Y aquí, mucho ojo, porque encéfalo y cerebro no son lo mismo. Lo veremos más adelante. Y luego, por otro lado, está el sistema nervioso periférico, que es el que conecta los órganos receptores, es decir, los que reciben los estímulos, con el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, con los órganos efectores, es decir, los que luego darán una respuesta. Esto, si nos imaginamos a nosotros como marionetas o títeres, vendría a significar que el sistema nervioso central es la cruceta de arriba, la que maneja el cotarro, y el sistema nervioso periférico serían las cuerdas o hilos que conectan esa cruceta con las diferentes partes del cuerpo del títere. Somos marionetas del poder. Sí. El sistema nervioso central, tan importante como él es, está súper bien protegido, tanto por hueso como por otras capas que se llaman meninges. El cráneo es la parte de hueso que recubre el encéfalo para protegerlo, de la misma manera que la columna vertebral es la parte de hueso que protege la médula espinal. Y por debajo de esos huesos están las meninges, que son 3 capas que rodean el sistema nervioso central para protegerlo. Es como si la cruceta del títere estuviera recubierta por 3 capas de plástico de burbujas y luego finalmente por otra capa de un plástico mucho más duro. A lo largo de todo el sistema nervioso central podemos distinguir como 2 zonas que además tienen aspectos distintos. Por un lado la sustancia gris y por otro la sustancia blanca. La sustancia gris está formada por todos los cuerpos neuronales y las dendritas, es decir, como la parte más central de las neuronas. Y la sustancia blanca, en cambio, son el conjunto de todos los axones de neuronas. Antes he dicho que no hay que confundir el encéfalo con el cerebro, que es una confusión súper común. Y es que muchas veces cuando pensamos en un cerebro o cuando intentamos dibujar uno, no solo estamos dibujando el cerebro, estamos dibujando muchas otras partes del sistema nervioso central. Estamos dibujando también el tronco cerebral, el bulbo raquídeo y el cerebelo. La suma de estas 3 junto con el cerebro es lo que forman el encéfalo. Es decir, el encéfalo está formado por esas 4 partes y en cambio el cerebro es solo una de ellas. Concretamente es la parte más grande del encéfalo y es a donde llega la mayoría de información que hay que procesar. Pero no todas las funciones se realizan aquí. Por debajo del cerebro encontramos el tronco cerebral, que es una unión de varias partes del encéfalo. Ahora quieres entrar. Aquí, entre otras muchas cosas, es donde se regulan los ritmos de sueño y vigilia. Y también forma parte del tronco cerebral el bulbo raquídeo o médula oblongata, que regula partes del sistema nervioso autónomo, es decir, aquellos movimientos que no tenemos que pensar en hacer, como mover los músculos del diafragma para respirar o como el latido del corazón. En la parte de más abajo del encéfalo hay como una masa que está un poquito separada, que está aquí abajo como si fuese el moño de una abuela. Esa parte se llama cerebelo. El cerebelo es el encargado de gestionar todo lo que tiene que ver con el equilibrio y la coordinación muscular. ¿Se os ocurre una sustancia legal que influye a tope en el cerebelo cuando la tomamos? Y por último, en la zona más baja está la médula espinal. La médula espinal ya no forma parte del encéfalo porque no está protegida por el cráneo, ya está protegida por la columna vertebral, pero sí que sigue formando parte del sistema nervioso central. De la médula espinal es de donde salen y a dónde van la mayor parte de los nervios del cuerpo. Todas estas partes de las que hemos estado hablando hasta ahora son las que forman el sistema nervioso central,
es decir, la cruceta de la marioneta, que es la que maneja el tema. Pero igual de importante son los hilos y cuerdas que llevan la información entre la cruceta, el sistema nervioso central, con las partes del cuerpo, del muñeco o de la persona o de lo que sea. Es decir, el sistema nervioso periférico. Y es que cuando ocurre algo que nos obliga a movernos, la cosa funciona tal que así. Los órganos receptores, que están repartidos por todo nuestro cuerpo, se encargan de percibir estímulos, ya sean internos o externos. Esa información tiene que llegar al sistema nervioso central y llega gracias a los nervios sensitivos. Una vez llega la información al sistema nervioso central, ahí se procesa la información y se decide de alguna manera cuál es la mejor respuesta, la respuesta que hay que dar. Y se envía la información con la respuesta a través de nervios motores que llegan a los órganos efectores, es decir, a los que tendrán que efectuar una respuesta. Cuando un nervio manda información a un músculo, se tiene que dar un contacto entre dos tipos de sistemas, el sistema nervioso y el sistema muscular. Y para ello hace falta una sinapsis de un tipo un poco especial, que es la que llamamos sinapsis neuromuscular. Es como una sinapsis normal, pero que hace que el músculo se mueva. Y esto sería un poco todo, es la comparación que tenemos del sistema nervioso en nuestro cuerpo como si nosotros fuésemos marionetas. Más adelante, en uno de los próximos vídeos, hablaremos de otro de los sistemas que tiene un papel súper importante en la función de relación. Pero para eso pues habrá que esperarse un poquito. ¡Hasta pronto! Pero hoy vamos a ver una imagen del sistema nervioso como con menos zoom. Es como si la cruceta del títere... Cada vez que hago cruceta hago así. El encéfalo es todo. Ole. Cuando un nervio manda información a un músculo, se está dando... ¡Ay, qué susto me has dado! Es como una sinapsis normal, pero gaming, no.